la santidad únicamente la podemos obtener de parte del Señor. ¿Están de acuerdo? Él nos da esa santidad en la persona de Cristo. Es esa santidad que Dios espera que vayamos desarrollando cada día, hermanos. ¿De acuerdo? Una cosa es que, como vamos a ver, nos haya elegido, somos santos en ese momento, apartados para Él, pero otra cosa es la santificación que vamos a ir desarrollando cada día. Pero sin Cristo en nuestra vida es imposible, hermanos. ¿Se dan cuenta? Por muy bueno que te sientas o el mundo se sienta, por muy buenas obras que haga, no están limpios, ni sanos, ni santificados delante de la presencia del Señor. Es impresionante, ¿no es cierto? De verdad, cuando le dice a Moisés, de veras, detente, no avances más, porque ¿cuál era el riesgo, hermanos? Morir, porque no puedes acercarte a algo que es extremadamente puro a menos que conozcas a Cristo. Ahí está la verdad de la redención, hermanos. Podemos llegar a la presencia de Dios una vez que nuestros cuerpos serán glorificados, semejantes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podremos tener entrada. Vamos a estudiar un poquito acerca de esto, de la santidad. Vamos a hacerlo juntos y vamos a orar y pedimos a Dios su ayuda para esta tarde. Señor, guíanos en lo que vamos a tener brevemente esta tarde, que tú estés enseñándonos por medio de pasajes bíblicos que tú nos has llamado a una vida santa, nos has llamado a ser santos. Tu misma identidad nos manda, Señor, a que seamos santos, porque tú lo eres. Así que, Padre, te pedimos tu ayuda en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Bien, tomen su asiento, hermanos. Vamos a ver la santidad. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Uno de los aspectos es que Dios nos ha llamado a ser santos. Ese es el llamado del Señor, hermanos. Si olvidamos esto, estamos olvidando sus mandatos, estamos olvidando preceptos sumamente importantes. ¿No es cierto? No lo vamos a lograr, nuestra santidad no se va a lograr en esta tierra hasta que atravesemos esa línea de la vida a la muerte y la muerte a la vida. Entonces nuestros cuerpos, como decía, y la promesa que encontramos en la Biblia, en Filipenses, que seremos alguna vez glorificados y podemos estar en la presencia del Señor. Pero Pablo, hermanos, ustedes recuerdan cómo acostumbraba llamar a los creyentes. Alguien que vaya a Efesios 1:1 y Filipenses 1:1, ¿cómo le llamaba a estos creyentes? Alguien que lo lea, ayúdenme, recuerden que esto lo hacemos haciendo por la tarde. Alguien que me ayude, ¿cómo le llamaba a estos creyentes? Lea 1:1 de Efesios y 1:1 de Filipenses, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso. Ok. ¿Cómo les llamaba entonces, hermana? Filipenses 1:1, otro que lo lea, a ver. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ok. ¿Por qué les llamaba así, hermanos? ¿Qué piensan? Ya han decidido creer en Cristo y seguir a Cristo, y entonces a partir de eso son apartados para hacer caminos de la santificación. Exacto. Estos hombres, hermanos, y Pablo obviamente y otros hombres les llamaban santos, porque esto expresa la nueva posición que tiene el hombre delante de Dios. La nueva posición que tenemos tú y yo, si hemos recibido a Cristo, es la posición que tenemos en Él. ¿Por qué? ¿Cuáles son las circunstancias por las que llegamos? ¿O los efectos? ¿O estas grandes virtudes? Es por la sangre de Cristo. Dios nos ha declarado justos y santos. En ese momento, hermanos, nosotros somos tomados en esa posición, somos santos, apartados para Él, una nueva posición que tenemos. Entonces, ahí es como nosotros nos convertimos en esos santos. No es que tenemos algo especial, es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que nosotros obtenemos esa santidad y nos llama santos. Así es como nos llama. Ahora, 1 Corintios 1:2, alguien que lo lea. 1 Corintios 1:2.
Que lo lea, por favor, el que lo tenga primero y ayúdenme para terminar pronto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ok. Según este versículo 2, hermanos, que está leyendo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esto quiere decir que nos ha apartado para la santidad, ¿no es cierto? Dios nos ha apartado para la santidad. Aunque ya somos santificados, Dios nos ha apartado para la santidad. Entonces somos llamados, somos santificados, somos santos, pero somos llamados ¿a qué, hermanos? Según el versículo 2, ¿a qué somos llamados? A ser santos, ¿no es cierto? Somos llamados a ser santos. Esto significa que Él nos llama a vivir, hermanos, una vida diferente. ¿Te das cuenta? Dios nos llama a vivir una vida diferente, y cuando vivimos una vida diferente debemos renunciar ¿a qué? A toda impiedad, a todo pecado, ¿no es cierto? Debemos renunciar a todo pecado y debemos dedicar entonces nuestras vidas a Dios. Hermanos, es increíble, amigos, que pensemos que somos creyentes y que sigamos viviendo en pecado, un pecado constante. Esto lo he expresado constantemente, hermanos. Si tu variable es vivir constantemente en pecado, seguramente no tienes a Cristo. Pero si tú tienes de repente algunas problemáticas, tu carne te llama a algunas cosas, debes esforzarte, porque el llamado de Dios, aunque te ha apartado a ser santo, es que vivas en santidad. ¿De acuerdo? Esto no significa que somos perfectos, hermanos, pero somos llamados a la santidad. ¿Y qué es la santidad, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Qué es la santidad? Y lo estamos describiendo ahorita. ¿Qué es la santidad? Es un atributo que Dios nos transmite a través de habernos hecho a su imagen y semejanza. Es el carácter moral. Esa es una de las formas que lo podríamos describir. Primera de Pedro, es lo que dice el hermano. Primera de Pedro, alguien que lo lea. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16, nos da una explicación acerca de lo que es la santidad. Alguien que lo lea, por favor. Sí. Sino por lo que Él os llamó es santo, y también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y luego 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿qué es la santidad, hermanos? Es una característica ¿de quién? De Dios. ¿Recuerdan el video? Lo asemejaba al sol. La característica de Dios es que Él es ¿qué? Santo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la santidad? La santidad no proviene de ti. La santidad no la compramos en un supermercado. La santidad proviene de Dios. Cuando decimos ¿qué es la santidad? Es algo que caracteriza a nuestro Dios. Por lo cual tú tienes que abandonar toda clase de pecado. ¿Te das cuenta? No puedes exponerte, decía el video, es tan malo para ti, no porque la santidad de Dios sea mala, sino porque el que es malo eres tú, y no puede resistir Dios a alguien pecaminoso. O más bien resiste Dios a alguien pecaminoso. ¿Te das cuenta de esto? Entonces, la santidad es una característica propia de Dios y es ser llamados a dejar el pecado y entregarnos ¿a quién, hermanos? A Dios. ¿Lo escuchamos cuántas veces? Cientos de veces, hermanos. Pero caemos constantemente en este tipo de irregularidades espirituales. Y lamentablemente, hermanos, quienes caen y quienes conocemos de esto somos nosotros los creyentes. Esto es lo triste. Saber que tenemos una verdad, saber que conocemos una verdad, pero que no la ponemos en práctica. Así que si la santidad es una de las características de Dios, y Dios me dice, según Pedro, que seamos santos porque eres santo, yo debo abandonar toda clase de pecados. De hecho, seguramente habrá pecados que tu esposa no conoce, que tu esposo no conoce de ti, que tus hijos no conocen de ti, que tú no conoces de tus hijos. Eres llamado individualmente a abandonar toda clase de pecados. Y dime cuáles de estos pecados te han traído una bendición del Señor. Ninguno, hermanos. De hecho, vienen problemas.
Así que debemos y somos llamados a ser santos, y lo que significa santidad es característica propia de Dios y dejar el pecado y entregarnos al Señor. Según a los Corintios 7:1, solamente para ver que es una característica que podemos tener en Él, porque ni siquiera nosotros lo logramos, es una característica que podemos tener en Él. Según a los Corintios 7:1, fuerte. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está. ¿En quién podemos tener esa característica de santidad? En Él. En Él es como podemos ser y crecer en santidad. Ahora, primera de Pedro, otra vez, primera de Pedro 1:15 al 16. ¿Quién lo leyó hace ratito? A ver, hermana, otra vez, ¿puedes leerlo? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera. A ver, vamos a analizarlo. Aquel que nos llamó es ¿qué? Santo. Entonces, ¿qué? ¿En qué, hermanos? En toda la manera de vivir. La pregunta aquí en este texto es, ¿quién es santo? ¿Quién es santo? Dios. La siguiente pregunta sería, ¿tú puedes ser santo? Sí, porque Dios nos regala ese atributo a través de... Exacto, a través de lo que es Él. Sí puedes ser santo. Así que, hermanos, nadie venga a decir, si realmente dice ser un creyente, nadie venga a decir que es imposible ser un creyente. Nadie venga a decir que es difícil la vida cristiana, porque si alguien te informó que era fácil, te estaba chantajeando. La vida cristiana es difícil, pero sí es posible ser ¿qué? Santos. Sí es posible vivir una vida en Cristo, una vida en santidad. Sí puedes abandonar muchas de las cosas que practicabas, muchas de las cosas que te contaminaban y muchas de las cosas que ahora debes estar detestando y odiando. Esa es la verdad, hermanos. Estos textos parecen tan comunes, tan sencillos, pero esto es lo que contamina a las iglesias. Esto es lo que no deja desarrollar a una iglesia que quiere realmente despegar cuando no hay santidad. Porque ¿cuáles son las clases y las formas de pecaminosidad que no dejan ver tu santidad? ¿Cuáles son? Hay muchas, hermanos. Ahorita las vamos a mencionar, ustedes me van a ayudar a hacer esto. Bueno, vamos a hacerlo. Algunos ven la santidad, hermanos, como algo imposible de alcanzar entonces. Pero Dios, piensen en esto. ¿Qué caso tendría que Pedro nos mandara a decir que somos santos si es imposible hacerlo? No sé si me explico en esta parte. Dios no nos manda o no nos pide cosas que no podamos desarrollar. Dios no nos pide cosas que no podamos hacerlas, sino que nos exige, porque además no es una sugerencia, hermanos, nos exige que dejemos de vivir vidas en pecaminosidad. Ahora, te pregunto, ¿viven todos vidas cristianas santas? ¿Qué piensas? Seguramente no. ¿Por qué no viven todos los creyentes en santidad? Unos porque no quieren o verdaderamente no son salvos, y otros porque finalmente se confían en que Dios está haciendo el trabajo. Cuando es un trabajo ahí, se hace una sinergia entre Dios y nosotros, para que nosotros pongamos la parte que nos toca hacer para ser santos. Está bien, yo entiendo, es Dios interviniendo y vemos, ¿no es cierto? Sin Él es imposible. Dios nos da la capacidad con el Espíritu Santo. ¿Por qué el creyente no puede, hermanos? ¿Por qué no pueden todos los creyentes o muchos creyentes vivir en santidad? Sí entendemos lo que dice el hermano, es una relación con Dios, pero hay algo, hermanos, que viene de nuestra parte. ¿Y cuál es? La carne. ¿Que nos lleva a qué, hermanas? La Biblia, si tú te das cuenta, la Biblia nos advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas. Esto es lo diferente, hermanos. Para poder vivir en santidad, debes separarte de algunas cosas. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 3, si lo tienes, léelo por favor, 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí está. Pues la voluntad de Dios, ¿qué es, hermanos?
santificarnos, ¿no es cierto? Que estemos progresivamente creciendo. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que nos apartemos de qué, hermanos? De la fornicación. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a qué, a inmundicia, sino a qué, a santificación. Entonces, ¿qué es necesario dejar? El pecado. Y en específico el versículo 3, ¿qué nos dice? Fornicación. Y el versículo 7, ¿qué nos dice? La inmundicia. Fornicación e inmundicia, hermanos. Y la inmundicia, para no entrar a tantos detalles, aquí hay mucho de inmundicia, hermanos. ¿A qué le podemos llamar inmundicia? A toda la basura como chisme. Exactamente, hermanos. A tantas cosas que no me dejan progresar en el proceso de la santificación, hermanos. Dime algunos ejemplos de otras cosas que debemos dejar atrás, aparte de la inmundicia, aparte de la fornicación. Dime algunas cosas que debemos dejar atrás. La mentira. La mentira. El adulterio, el asesinato, el robo, la pereza. Rencor, la ira. El pecado, ahí salen miles y miles y miles de cosas. Vamos a ser más específicos. ¿Cuáles cosas? De hecho, puedes hablarme un poquito de lo tuyo, ¿no? Tratar a tu esposa. Exacto, exacto. ¿Qué más? La forma de hablar. La forma de hablar. Criticar a tu prójimo. Ajá, muy bien. ¿Qué más, hermanos? Hay muchas cosas. Ofender a nuestro prójimo. Ofender al prójimo. Cuando las personas hablan con muchas groserías o maldiciones, es ofensivo para Dios. Bien, bien. ¿Algo más? Chisme. ¿Mande? Burla. Sí, exacto. Venganza. Murmuración. Egoísmo. El egoísmo. Ser irresponsables en el caso de los esposos con proveer para su casa. Ajá, falta de responsabilidad en tu papel, ¿no es cierto? Dentro de tu matrimonio, hombre y mujer pueden entrar. Es que hay muchos detalles, hermanos. Tú dices, eso no es, o sea, todos estamos acostumbrados a que no vivir en santidad es decir mentiras y adulterar o fornicar. No, hermanos. O muchos piensan, es el que toma y el que fuma. No perdonar, por ejemplo, no perdonar. No perdonar, lo que hay una semana. O sea, detalles que parecen detalles. Hablando de detalles del perdón, decíamos la semana pasada, pueden pasar casi toda tu vida y tú seguir odiando a una persona. Y parece un detalle mínimo. El detalle del orgullo. Tú puedes sentirte la persona más especial, pero el orgullo te hace ser la persona más decadente y no te deja avanzar ante el Señor. Hermanos, la santificación, la santidad que Dios demanda, entonces, ¿cuál sería una regla fácil de poner? Para yo poder ser santo, ¿debo abandonar qué, hermanos? Bueno, no santo. Para poder vivir en esa santificación, ¿qué debo abandonar? El pecado. Y ahora sí le pones nombre a cada uno de ellos. Y yo creo, hermanos, sin ganas de ofender a nadie, yo creo que si cada uno se para y levantara y decía, yo tengo este problema, saldrían muchas cosas de cada uno de nosotros aquí, que Dios conoce obviamente, hermanos. Pero eso es lo que tenemos que abandonar. Hoy muchos de nosotros no tenemos que celebrar la cena del Señor, porque Él demanda, ¿no es cierto? Dice, te acercas a mí y corres un grave riesgo, ¿no es cierto? Dios, hermanos, no soporta el pecado. Y entre esos estamos nosotros. Y aquí lo precioso, hermanos, la puedes celebrar debido a qué? A que tus pecados han sido perdonados. Ahorita lo vamos a ver. Tú puedes acercarte a la mesa confiadamente y celebrar y arrodillarte y pedirle perdón. Señor, perdóname, no lo hice bien, ayúdame, dame sabiduría, dame la manera que tu palabra me esté guiando, que mi disposición para hacerlo esté presente. Entonces, ahí están varios ejemplos, hermanos, que podemos tomar de la vida práctica. ¿Por qué entonces, por qué es tan importante la santidad para el cristiano, hermanos?
¿Por qué es tan importante la santidad? ¿Para que tu esposa viva feliz? ¿Para que tu familia ya no haya problemas? ¿Por qué es tan importante la santidad hasta este punto que hemos visto estos 4 o 5 textos? 1, porque Dios me ha apartado en la persona ¿de quién? De Cristo, y me ha llamado, ¿cómo decía Pablo? A los Filipenses, a los Efesios, por ejemplo. Ahora soy santo. Tengo un lugar en la familia de Dios, ¿no es cierto? Me ha apartado. 2, ¿por qué es importante vivir en santidad? No solo porque me ha apartado en Cristo, sino ¿por qué? Porque Él es santo. Porque Dios es santo. Porque Dios es santo, ¿no es cierto? Él es santo, entonces yo debo ser santo. Y una tercera opción, concepto, ¿cuál sería? Es un mandato. Él me ha santificado, Él es santidad y me manda a vivir en santidad. Porque Él es santo. No es porque tú lo decidas o porque tú quieras tener a una iglesia satisfecha de lo bueno que eres. No es por ahí, hermanos. Es porque Dios en su mandato nos pide hacer esto, porque en Cristo hemos sido apartados para Él. ¿Te das cuenta? Si tú llegas a adoptar a alguien como hijo, este hijo tendrá que asumir todas las reglas que están establecidas dentro de tu hogar. Y nosotros, al ser llamados por el Señor, tenemos que responder a todos los preceptos y principios bíblicos a los que somos llamados. Y entre uno de esos está la santidad, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante, no es una demanda, no es una opción, hermanos, es algo que Dios nos está demandando, la santidad. Ahora, ¿cómo? Si ya me ha llamado a ser santo, ¿cómo puedo vivir en santidad? ¿Cómo es que puedo vivir en santidad, hermanos? Segunda a los Corintios, capítulo 7, vayan ahí otra vez. Segunda a los Corintios 7, alguien que lo lea, 7:1. Ok, entonces para perfeccionar nuestra santidad, ¿qué debemos hacer, hermanos? Temer a Dios. Observen, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, hablando de que somos el templo del Señor, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿De toda qué? ¿Contaminación de dónde, hermanos? De la carne y toda contaminación externa y interna, hermanos. Perfeccionando la santidad, ¿en quién? En el temor del Señor. Entonces, ¿qué debo hacer? Limpiarme interna y externamente de toda contaminación de la carne, de las cuales ustedes ya han dado ejemplo. Algunos ejemplos de lo que debemos de abandonar. Entonces, ¿qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos, hermanos? Podemos vivir en santidad cuando según a los Corintios, nosotros nos podemos limpiar. No es que nos limpiamos, es Cristo quien nos limpia de todo pecado, no malinterpretemos esto, pero es quitando de nosotros, quitando de nuestro camino toda esa contaminación interna y externa, y seguiremos perfeccionándonos en el temor del Señor. ¿Y qué hace Dios para ayudarnos a esto, hermano? Nosotros quitamos todos esos estorbos, los vemos, nos alejamos, huimos de ellos, pero ¿qué hace Dios para ayudarnos a ser santos? Primera de Juan 1:9. ¿Qué hace Dios para ayudarnos a ser santos? ¿Quién se tendría que sentar a esta mesa y tomarla? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué lo logras tomar? ¿Qué hace Dios en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9? ¿De memoria lo saben? Debemos confesar nuestros pecados ante Dios y Él es fiel para nosotros. Ahí está, hermanos, lo que estábamos hablando ahorita. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice Juan? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hace Dios entonces? Nos perdona, hermanos. Eso es lo que nos ayuda a ser santos. Si Dios te ha perdonado algunos de tus pecados, obviamente, Dios te ha perdonado todos. Ya como creyente, ¿Dios te sigue perdonando o no? Sí, como verdadero creyente, Dios te sigue perdonando. Si tú hoy vas a celebrar la cena y eres un verdadero creyente y has pecado delante de Dios, ¿Dios puede hacerlo? ¿Puedes tomar esta cena? Sí.
Si eres un verdadero creyente, has pedido perdón a Dios, la promesa es que Dios puede perdonar tus pecados. Y no solo eso, limpiarte ¿de qué? De toda maldad. No queremos llegar a la próxima cena con el mismo pecado. ¿Se dan cuenta de esto? La cuestión es ir quitándonos, porque Dios está haciendo una obra en nosotros. La parte que hace es que limpiarnos de toda maldad, bajo su perdón que obtuvimos por la muerte sacrificial, sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Podemos hacerlo. Ahora vayan a Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Qué es lo que debemos cuidar si queremos vivir en santidad? Proverbios 4, 23. Y algunos de ustedes lo tienen de memoria porque son de los que hemos memorizado. Ok, sobre qué es lo que debemos cuidar entonces. ¿Por qué el corazón, hermanos? Exacto. Todo lo que ustedes acaban de declarar, hermanos, ¿de dónde procede? ¿No es cierto? Acuérdense que el corazón, nunca hablamos del músculo que bombea o irriga la sangre en nuestro cuerpo, sino que hablamos de qué, hermanos. Lo he dicho también muchas veces. Voluntad, mente, acciones, ¿no es cierto? Eso es lo que es el corazón. Entonces, ¿de qué me debo cuidar? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que pienso, hermano? ¿Qué es lo que pienso cuando quiero ofender a otros? ¿Qué es lo que pienso cuando quiero deleitar mi cuerpo y mi mente? ¿No es cierto? Cuando no solamente ya lo pensé, sino lo empiezo a actuar, lo empiezo a ejecutar, mis acciones. ¿No es cierto? Entonces no debemos cuidarnos de todo eso realmente. No deberíamos tener mucho control. Por algo la Escritura lo dice, hermanos. Por algo Proverbios, hermanas, todas las hermanas que están ya prácticamente dentro del estudio de Proverbios, hermanas, van a encontrarse este pasaje dentro de poco. Y me gustaría mucho que atendieran a esta porción. ¿Por qué tengo que tener cuidado de mi corazón? ¿Qué es lo malo que hay en ese corazón, hermanos? Te vas a encontrar que de ahí sale tanta suciedad, que Dios dice, cuídalo. Así que debemos cuidar el corazón. ¿Qué sugerencias nos da la Biblia para cuidar ese corazón? Por ejemplo, el Salmo 119 trae muchas sugerencias, y solamente para poner ejemplo, el versículo 11, ¿alguien que lo lea? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Cuál es la sugerencia que nos da la Biblia? Guardar sus mandamientos. ¿Qué es guardar los dichos? Guardar sus mandamientos. Su palabra, ¿no es cierto? Los guardo, los empaco y no vuelven a salir. O sea, lo que quiere es que no se me pierdan. ¿Qué significa? Vivir su mensaje. Tengo los versículos, tengo su palabra, tengo capítulos, tengo pasajes, tengo historias reales de la historia del mundo, de la historia del universo, de la historia de Dios. Todos esos dichos los voy a guardar para ponerlos en práctica, para que yo empiece o continúe una vida en santidad. ¿Te das cuenta? Eso es lo que la Biblia nos ayuda y nos hace entender para cuidar nuestro corazón. Colosenses capítulo 3, en el versículo 2. Colosenses 3, alguien que lo lea, versículo 2. La mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ok, ¿qué sugerencia me da aquí la Biblia? ¿Quién lo leyó? Teresita, ¿qué sugerencia me da aquí? Pues que buscar las cosas de arriba, ocuparnos de las cosas de Dios, más que de la tierra. Porque tu corazón es perverso, ¿no es cierto? Y engañoso. Y dice el Señor, ocúpate más, mejor, no en las cosas que vienen de tu mente y de tu corazón, de lo interno, sino en las cosas que son celestiales. ¿Y cuáles cosas serían? Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Cuáles son? Dice el Señor que hay cosas que descienden que son terrenales, diabólicas, hermanos. ¿Cuáles son entonces las que no provienen de la tierra, sino que provienen de lo alto? ¿Cuáles son? Amor, misericordia, compasión, bondad. Hay tantas cosas en las que nos debemos ocupar, hermanos.
¿Esa santidad se va a ir desarrollando o no? Por supuesto que se va a ir desarrollando. Entonces, vivir en santidad, hermanos, significa tener una vida consagrada a Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué entenderíamos por una vida consagrada? ¿O qué es consagrada? ¿Qué piensas? Dedicada. Una vida dedicada, ajá. Estás consagrado totalmente a Él, ¿no es cierto? ¿Qué sería entonces? Toda mi vida la consagro al Señor. ¿Lo hacemos, hermanos? Seamos honestos, ¿cuántas cosas nos evitan nuestra mirada a las cosas de arriba? No ver las cosas de arriba es no tener una vida consagrada, hermanos. Hay muchas cosas que nos evitan tener una vida consagrada. Vean Romanos capítulo 6. Vayan a Romanos capítulo 6, versículo 19. ¿Qué dice? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ok, entonces, ¿cómo es una vida consagrada, hermanos? Dice Romanos 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, ¿recuerdan esto, hermano? ¿Alguien recuerda esto? Para iniquidad, o tal vez ya se les olvidó, pero yo creo que si hacen memoria sí vamos a encontrarlo. Para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la ¿qué? Y a la iniquidad. Así ahora ¿qué, hermanos? Para la santificación, ¿qué debemos presentar? Para servir a la justicia. Debemos utilizarlos para actos ahora que den gloria a Dios, que agraden a Dios. Ahora lo que hagamos, todos nuestros actos, debemos presentarlos para que agraden al Señor. ¿Se dan cuenta? Y finalmente, hermanos, aquí, la consagración a santidad diaria. La consagración a santidad diaria. Uno de los versículos más hermosos que yo veo en la Escritura, hermanos, y que son sumamente demandantes y que muchos lo han trillado y lo han despedazado y se lee como de memoria, hermanos, pero observen, para la consagración diaria, ¿qué pide Dios de mí? Observen el versículo 1. ¿Qué pide Dios de mí? Alguien que lo lea. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, ¿qué pide Dios de mí, hermanos? Un sacrificio vivo, ¿no es cierto? Un sacrificio. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, en sacrificio, un sacrificio actual, un sacrificio presente, un sacrificio que llegue en olor fragante al Señor. Esto es lo que pide. ¿Y qué es un sacrificio vivo, hermanos? ¿Qué es un sacrificio vivo? Observen, versículo 1. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuál es ese sacrificio vivo que debo hacer? ¿Cómo? Es un sacrificio vivo, ¿no? Dios nos manda a vivir en santidad a los que vivimos ahora en Cristo. ¿Cuál es ese sacrificio vivo? Hemos estado hablando que tanto las cosas internas como externas de la carne ahora sean para el Señor. Que hagamos a un lado todos aquellos pecados que nos estorban. ¿Cómo presento entonces un sacrificio vivo? Este es mi cuerpo, hermanos. Lo voy a sacrificar. Esto es lo que está diciendo Romanos. Este es mi cuerpo, lo voy a sacrificar delante de Dios. ¿Qué es lo que voy a sacrificar? Mis ojos, mi boca, mis pensamientos. ¿No es cierto? Ahí está, hermano. Eso es lo que dice Romanos. Señor, ahora que tú me estás llamando a santidad, quiero entregar toda mi vida a ti. Señor, toma mi mente,
Todas aquellas cosas que yo pienso mal, todas aquellas cosas que te son ofensa y que son pecado, tómalas, Señor. Toma mis ojos para que todas aquellas cosas que yo veo, Señor, tú te halagues. Toma mis oídos, porque también muchas cosas oímos, ¿no es cierto, hermanos? Y así nuestros corazones, nuestras manos, nuestro cuerpo, que su Espíritu Santo, hermanos, esté dándonos esa llenura, ese control en nuestra vida, llenarnos de Él para obedecerle, porque queremos hacer su voluntad, ¿no es cierto? Así que somos llamados a santidad, hermanos. Debido a esto podemos tener la cena. Quiero que sepas que si no te has puesto a cuenta algo en lo que hayas ofendido al Señor, no le hemos pedido perdón, de verdad, aún tenemos el tiempo para hacerlo. Aún tenemos la oportunidad. Podemos seguir celebrando la cena mientras el Señor nos esté perdonando, pero que cada vez ese perdón sea menos ocupado, ¿no es cierto? Sino que ahora nosotros consagremos nuestras vidas al Señor. Así que vamos a celebrar nuestra cena en esta noche, hermanos. Vamos a celebrar la cena del Señor y está la mesa puesta ahí en el centro. Vamos a acostumbrar a hacerla como acostumbramos. Vamos a pedir al Señor su guía para celebrar este mandato y conmemorar, recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Algo tan especial, hermanos, que nos lleva a una relación tan íntima con el Señor. Así que vamos a orar, y mientras oramos, le voy a pedir que tú ahí en tu lugar también estés orando y pidiendo a Dios su perdón, que le estés hablando acerca de las cosas que le han transgredido, que le hemos ofendido, que nos hemos atrevido a ofenderle, y entonces, bajo la promesa de su perdón, estoy seguro que si eres un verdadero creyente, lo has hecho con convicción, el Señor nos va a perdonar. El Señor nos va a perdonar, nos va a dar esa gran oportunidad, hermanos, de poder celebrar juntos como iglesia este evento que comenzó con nuestro Señor Jesucristo en la última Pascua y ahora es trasladada a esta cena para celebrarla desde este primer siglo hasta la fecha. Así que vamos a orar, vamos a pedir a Dios su guía y hazlo tú desde tu lugar por un momento. Señor, gracias, Padre, porque tenemos un lugar en donde celebrar uno de tus grandes mandatos, Señor, la cena, el cual nos lleva a conmemorar, a recordar lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Y no fue algo sencillo, Señor, no fue algo por un compromiso, sino por obediencia, cuando tú derramaste tu gracia a la humanidad y nos diste este regalo tan especial. Cuando en tu gracia, Señor, tu Hijo Jesucristo vino y se entregó, Señor, por todos aquellos que te han ofendido. Y Padre, hemos obtenido ahora esa redención porque el sustituto se dio, Señor. No abrió su boca, sino que en obediencia, Señor, llegó hasta el punto de la cruz, al punto que tú ya tenías por los tiempos, Señor, y por la eternidad establecido, para redimir a todos aquellos que se arrepientan y reconozcan, Señor, su pecado, y que quieran vivir una vida santa delante de tus ojos. Padre, perdónanos. Hay tantas cosas por las que debemos pedirte perdón. Haznos dignos de celebrar esta cena, Señor. Y también, Padre, yo te suplico, si hubiera alguien aquí que no está listo para celebrarla, que aún ahí también le detengas, Dios. Pues has dicho que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa de nuestro Señor Jesucristo de forma indigna, Señor, este será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, esto es, de haberle llevado a la cruz, y habrá consecuencias altas, Señor. Por eso que nos pides que nos probemos, cada uno de nosotros, al comer de este pan y al beber de esta copa, Señor, para que lleguemos a ti, delante de ti, con tu perdón otorgado, Señor. Padre, en Cristo dedicamos este tiempo, y Señor, toma control de él. Perdónanos, por favor, Padre,
Amén.